Hola amigos, bienvenidos a Latinopedia con Dino Viñetas Jax. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el Petrolacosaurus cansensis, así que comencemos. El Petrolacosaurus era un diáxido que vivió en el periodo carbonífero tardío. Era un pequeño reptil de 40 centímetros de largo y el reptil más antiguo conocido con dos fenestras temporales. Esto significa que estaba en la base de Diáxida, la variación de reptiles más grandes y exitosa que eventualmente incluiría todos los grupos de reptiles modernos, así como los dinosaurios y otros reptiles extintos famosos, como los plesiosaurios, ictiosaurus y pterosaurios. Sin embargo, Petrolacosaurus en sí era parte de Araeoselida, una rama temprana de corta duración del árbol genealógico de los diáxidos que se extinguió a mediados del Pérmico. El Petrolacosaurus vivió hace aproximadamente 302 millones de años en el periodo de Pensilvania. El primer fósil de Petrolacosaurus fue encontrado en 1932 en Garnett, en Kansas, por una expedición de campo del Museo de Historia Natural de la Universidad de Kansas. El grupo estaba conformado por Henry H. Lane, Claude Higbard, David Dunkle, Wallace Lane, Louis Cogill y Curtis Seas. Desafortunadamente, no se dispone de notas de campo o documentación de su descubrimiento. Se encontraron fósiles de Petrolacosaurus preservados dentro de una capa de esquisto laminado que también contenía plantas. Los estratos en los que se encontraron los restos eran de la edad de Pensilvania superior, hace aproximadamente 323 a 298 millones de años. Se estima que el fósil en sí tiene aproximadamente 302 millones de años. Los especímenes revelan que Petrolacosaurus tenía un cráneo ligeramente alargado con dos ventanas temporales. La fenestra temporal superior se encuentra en la parte posterior de una órbita agrandada. Este es un carácter claramente diáxido. Los dientes más grandes de la mandíbula estaban en la parte delantera del hocico y brotaban del hueso premaxilar. También había algunos dientes más grandes que el promedio más atrás en el maxilar, que probablemente eran homólogos con los dientes caniformes retenidos del ancestro común entre los verdaderos reptiles sauróxidos y los sináxidos. En el dentario hay dientes marginales que muestran un tipo primitivo de implantación poco profunda. La disposición palatina se parece mucho a la de Yongina. Hay 7 vértebras cervicales alargadas, 2 sacras y 60 vértebras caudales. El número y la ubicación de las vértebras muestran que Petrolacosaurus era un reptil de cuello bastante largo con un torso más corto. El número y la forma de carrete de las vértebras, además de las poses en las que se morían los reptiles, muestran que también eran criaturas muy flexibles. Los centros vertebrales eran anficelosos, o sea cóncavos por delante y por detrás, y tenían grandes depresiones ventrolaterales. Se puede ver una depresión similar en los arcos neurales masivos, que van desde la presigapófisis hasta la possigapófisis. Estas depresiones permitieron que la columna vertebral fuera más liviana mientras conservaba una construcción robusta. La faja pectoral en Petrolacosaurus es ligera en comparación con las fajas masivas que se encuentran en taxones como los pedicosaurios. Los especímenes de Petrolacosaurus tenían una clavícula con una hoja ventral expandida, pero más corta que la de Cactorhinus o pedicosaurios. Además, hay un cleitrum grande con un extremo ancho y redondeado. Las extremidades de Petrolacosaurus eran largas y delgadas en comparación con otros diáxidos primitivos como Araeoselis. El radio y el cúbito en Petrolacosaurus tienen una longitud relativamente igual. A diferencia de estos dos huesos, el peroné es significativamente más corto que la tibia, porque la tibia tiene una articulación distal con el astrágalo. Esta diferencia de longitud es aún más pronunciada porque el astrágalo tiene una plataforma oblicua de cuello largo y contrafuerte que proporciona una articulación cóncava e inflexible con la tibia. Esta articulación crea una unión virtualmente inmóvil entre los dos. Petrolacosaurus tiene una fórmula falángica para la manus de 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 3. Para el pez, la fórmula es 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 4. Los dígitos aumentan en longitud desde el dígito I al dígito V. El metatarsiano IV es 3,5 veces más largo que el metatarsiano I. Muchas líneas de reptiles postpaleozoicos tienen una reducción del dígito IV en las manus y la pez, lo que indica que Petrolacosaurus es más primitivo que aquellos reptiles. Petrolacosaurus es un miembro del orden de los diáxidos basales Araeoselidia, junto con el Spinoaequalis acuático de Pensilvania tardía. La ubicación taxonómica específica de Petrolacosaurus es un tema muy debatido, debido a los caracteres osteológicos inusuales y la edad del reptil. Los científicos van y vienen entre qué posición tiene más sentido.
Algunos paleontólogos se muestran escépticos sobre la ubicación actual de Petrolacosaurus debido a los grandes lapsos en el registro fósil, específicamente entre los primeros fósiles de neodiáxidos conocidos que aparecieron en el Pérmico inferior y su proliferación en el Pérmico superior. La ubicación filogenética actual indica que Petrolacosaurus se deriva de una hermana de Spinoequalis, una segunda especie de diáxido primitivo. En contraste con Spinoequalis, Petrolacosaurus exhibe muchas características craneales y postcraneales distintas, características de los diáxidos más primitivos. El hecho de que Petrolacosaurus tenga características que son claramente similares a otros subreptiles y otros que eran muy primitivos, lleva a los científicos a creer que la especie tiene la edad suficiente para ser un ancestro de los neodiáxidos. Debido a que Petrolacosaurus no tiene características más desarrolladas que las neodiáxidas, se ha colocado en un grupo separado por neodiáxida. Tenía una longitud de 40 centímetros, una altura de 6 centímetros y un peso de 800 gramos. Esto quiere decir que el Petrolacosaurus era un animal demasiado pequeño, por lo que hubiera sido presa de otros animales. Los dientes de Petrolacosaurus eran de longitud moderada, ligeramente recurvados y no poseían compresión lateral. Ubicados en el premaxilar de la mandíbula superior hay dos dientes que recuerdan a los colmillos. En el dentario había alrededor de 25 dientes más pequeños, todos de diferentes longitudes. La colocación en la mandíbula revela que los dientes de la mandíbula superior e inferior no se entrelazan, sino que se encuentran a lo largo de un plano medial. La longitud aleatoria de los dientes es consistente con un método primitivo de reemplazo regular de dientes. Los dientes ubicados en la pestaña transversal del pterigoideo eran significativamente más grandes que los demás, lo que indica que estos dientes estaban especializados para agarrar insectos más pequeños y de caparazón duro. Las mandíbulas de Petrolacosaurus eran largas y delgadas, según los puntos de unión del músculo esquelético y la región temporal acortada. Los músculos aductores habrían tenido una cantidad limitada de palanca, lo que daría como resultado una mordida rápida pero débil. Esto es un apoyo adicional a la hipótesis de que Petrolacosaurus era insectívoro. Se sabe que el barro en el que se fosilizó el reptil creó huellas de insectos y plantas bien conservadas, lo que permite la extrapolación sobre el entorno circundante, debido a la evidencia fósil de insectos alados, frutos de coníferas y otras pteridospermas. Se cree que Petrolacosaurus es un reptil completamente terrestre que vivía en un bosque de coníferas y helechos. De extremidad anterior mide 135 milímetros y de extremidad posterior 165 milímetros, lo que da al reptil una relación de longitud de casi 1 por más larga que la región dorsosacra. Petrolacosaurus también tiene un pseudopodium en sus extremidades delanteras y traseras, que es más largo que el estilopodium. En las especies de reptiles acuáticos, un pseudopodium más corto y un estilopodium más largo son característicos en las aletas. Tanto esta relación de longitud como una costilla sacra ancha en Petrolacosaurus son indicativas de una postura cuadrúpeda extendida. El alargamiento de las extremidades también fueron adaptaciones para una locomoción más rápida. La naturaleza terrestre y el hábitat de coníferas de Petrolacosaurus ponen en duda si este género podría o no trepar los árboles. En 1942, Robert Mertens publicó un análisis de reptiles que tenían los rasgos morfológicos que les conferían la capacidad de trepar. Entre otros rasgos, las principales sinapomorfias son dígitos largos y dígitos fuertemente decurvados en las extremidades anteriores y posteriores. Las puntas distales de las falanges de Petrolacosaurus tienen tuberosidades laterales muy grandes y sólidamente desarrolladas. Estos procesos en estos huesos sirvieron como accesorios para los ligamentos. En las falanges más distales, Petrolacosaurus tenía áreas moderadamente curvadas, donde se habrían adherido garras moderadas. Los dígitos alargados y las puntas moderadamente curvadas con garras indican que Petrolacosaurus es un trepador moderado, quizás solo cuando es acorralado por un depredador. A Petrolacosaurus le tocó convivir con animales como Llantodon, Speroherpeton, Actiobates, Tenuacactor, etc. Hace su primera aparición en el documental Walking with Monsters con un buen diseño, aunque aquí se muestra cómo este evoluciona hasta dar paso a los sináxidos, cuando en realidad esto nunca pudo haber pasado, ya que el Petrolacosaurus no era un sináxido ancestral, sino que era una diáxida temprana. Una mejor opción hubiera sido el Archaeopteryx. El nombre Petrolacosaurus significa lagarto del lago de roca. Y bueno amigos míos, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video. Adiós.